Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. Nosotros, los representantes del pueblo, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Estas palabras fueron pronunciadas hace 25 años, palabras recibidas con emoción y esperanza por una nación que presenciaba el nacimiento de su Constitución. Desde la antigua Roma se afirmaba que el poder y la ley no son sinónimos y que sin importar las nobles palabras con que sea empleado o los motivos aducidos cuando se imponga, el poder del hombre es perverso. Por eso, los hombres y mujeres de buena voluntad, respetuosos de la ley y la justicia, se opondrán a los gobiernos que intenten manipularlas, ejercerlas con capricho y entregarlas a la impunidad. Desde el nacimiento de la civilización occidental, líderes e intelectuales nos alertan del riesgo de gobiernos según los hombres, pues son estos los que imponen tiranías y destruyen los gobiernos según la ley. Aristóteles fue el primero en decir que las naciones que ignoran la historia están condenadas a repetir sus tragedias. Cuánta ignorancia abunda en nuestras sociedades, cuántas veces caemos en la misma trampa de la demagogia, la mentira y el abuso de los déspotas. Se llama Constitución a la ley fundamental de un Estado, la cual consta de diversos artículos donde aparecen las normas básicas y los principios que han de regir tanto para las autoridades como para los ciudadanos. Pero cuando son las autoridades las que constantemente violan la Constitución y desvirtúan la naturaleza y el imperio de la ley, no es posible hacer vivo el pacto social que construye naciones en paz, con libertad y democracia. Estados de derecho que definen el marco propicio y facilitan dar continuidad a políticas de Estado que desarrollan naciones y permiten a sus ciudadanos luchar y alcanzar su desarrollo integral y bienestar. Vivimos tiempos de confusión y grandes amenazas. Se culpa a la democracia o a la libertad por el fallo de la política y de las élites. Se culpa a la Constitución por los errores, la incapacidad y los delitos de los gobernantes. Se culpa a la ley cuando son los hombres quienes la violan. Es la política la que ha fallado y son las élites las que han sido incapaces de diseñar una visión de Estado donde todos, iguales ante la ley, tienen libertad y oportunidad, donde a todos se les respetan sus derechos y se les obliga a cumplir con sus responsabilidades. Y la Constitución tiene como primera virtud que es la ley del pueblo para evitar los abusos del poder. 25 años cumple nuestra joven Constitución. ¿Cuántos ciudadanos la conocen? ¿Cuántos ciudadanos están dispuestos a defenderla? Vivimos en un mundo irracional en el que millones de seres humanos sufren de pobreza, exclusión y falta de oportunidad. Vivimos tiempos en los que el destino nos enfrenta a la encrucijada de aceptar en América Latina esa perversa corriente del socialismo o muerte que reparte miseria, o luchar por el único sistema de convivencia que ha demostrado tener éxito: la democracia, el Estado de Derecho y la libertad.
Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos celebrando 25 años de la Constitución Política de la República de Guatemala y por eso tenemos a un panel extraordinario de figuras relevantes en nuestra sociedad que además han jugado un papel protagónico en la vida política de nuestro país. Iniciamos presentando a la licenciada Anabela Morfín, presidente del CEDECOM, Centro para la Defensa de la Constitución. Nos acompaña también el licenciado Roberto Molina Barreto, él es presidente de la Corte de Constitucionalidad, fue presidente de CEDECOM también. El licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, él fue diputado constituyente. Nos acompaña también el licenciado Carlos Enrique Reynoso Gil, él fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad en 2 periodos, 91-96 y 2001-2006. Fue ministro de Gobernación en el gobierno de transición del presidente Ramiro de León Carpio y también fue presidente del Colegio de Abogados. Y el licenciado Mario Fuentes de Estarac, abogado y notario, excomisionado para la Reforma Política del Estado, vicepresidente del periódico y también fue presidente de CEDECOM. Señora, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Es un privilegio para nosotros contar con ustedes en este importante programa. Vamos a discutir un tema, además de trascendental, sensible, en un momento en el que Guatemala, pues hay que decirlo, está siendo amenazada por tremendos nubarrones, incluyendo el de arena que nos cayó en estos días, que por cierto, tenemos que decir que lamentamos muchísimo el daño que ha causado a tantas familias guatemaltecas, la muerte de un periodista y de otros guatemaltecos que también perdieron la vida, y esperamos que los desaparecidos pues regresen a sus casas pronto. También debemos recordar en un momento como este al magistrado Epaminondas González, que murió asesinado en un momento crítico también en la vida política de Guatemala, en circunstancias que algún día se aclararán. Licenciado Molina, usted es presidente de la Corte de Constitucionalidad y quisiéramos que para empezar nos cuente 25 años de Constitución, 25 años de lucha, 25 años en los que hemos acumulado muchas violaciones, muchas faltas de respeto, muchas agresiones a nuestra Constitución, 25 años en los que incluso se ha intentado romper el orden institucional en más de una oportunidad. Deberemos recordar en algún momento lo que se llamó el serranazo, la imposición de una candidatura ilegal que incluso llegó a hacerse realidad en nuestro país y algunos otros eventos que de alguna forma han marcado y lastimado nuestra Constitución y nuestra democracia. ¿Cómo se siente usted hoy siendo el presidente de la Corte? Una Corte que además ha tenido que jugar papeles importantes como lo han hecho ustedes, los que han sido magistrados, un papel, como ya se dijo, de protagonismo, de rectitud y de valentía, y por eso pues nos honramos con tenerlos aquí hoy. ¿Qué nos dice de los 25 años de Constitución? Pues yo creo que es realmente un honor presidir ahora esta Corte, precisamente cuando se están cumpliendo esos 25 años. Yo creo que para honrar la Constitución primero la debemos de identificar tal y cual es, y yo insisto que es la columna vertebral del ordenamiento jurídico del Estado de Guatemala, o sea, es la máxima, el máximo instrumento que rige el Estado de Guatemala y que lo identifica como un Estado democrático, como un Estado de derecho. ¿Qué hace la Corte de Constitucionalidad? Pues especialmente fue creada en esta Constitución como la institución que la debe defender y defender el orden constitucional del país. Como usted bien lo dijo y la historia nos lo señala, es la Corte, diría yo, la responsable de la vigencia de esta Constitución, porque hemos tenido muchos vaivenes que han intentado que pierda esta vigencia. Así es que creo yo que así como lo han hecho a otras cortes, se ha hecho un buen trabajo, aunque históricamente usted lo identificó. Sí, la propia Corte ha sido responsable de haber debilitado en algún momento el orden institucional, pero de alguna u otra manera se pudo restablecer, eso en el caso del famoso serranazo, pero también la candidatura que usted menciona, que por cierto el licenciado Fuentes de Estarac, que está aquí, solicitó posteriormente la nulidad de ese fallo que permitió la participación, y por certeza jurídica la Corte que nosotros ahora presidimos no pudo
declarar la nulidad de esa sentencia, pero sí la expulsó o le quitó el valor jurisprudencial, con lo cual de alguna manera se compensa esa terrible violación que hubo en esa época. Claro, y esa candidatura, la del general Efraín Ríos Montt, para llamar las cosas por su nombre, que fue una candidatura impuesta, es correcto que fue el licenciado Fuentes de Stará quien logró, como usted dice, la nulidad de la jurisprudencia, que esa decisión equivocada se dio. Esto pues de alguna forma también marca un precedente importante para otras posibles candidaturas ilegales que se nos podrían querer imponer. Pero de ese tema hablaremos más adelante. Licenciado Aguirre, usted, licenciado Maldonado Aguirre, usted fue diputado constituyente a través de su vida cívica, política. Usted ha sido uno de los grandes protagonistas de nuestra historia en lo que respecta a la lucha por construir una democracia en Guatemala, por la creación de la Constitución, y luego a través de su vida pues ha demostrado una línea recta y consistente a sus valores y a sus principios. Cuéntenos esos momentos en los que estaba debatiéndose pues toda la argumentación política que finalmente llegaría a convertirse en los artículos y las normas que forman hoy nuestra Constitución, y en especial el nacimiento de la Corte de Constitucionalidad, que ha sido una institución que le ha dado realmente oxígeno, vigor y sobre todo defensa en momentos muy difíciles a la Constitución. Le agradezco mucho la invitación al foro y sus palabras que realmente comprometen a mi persona a coherencia, congruencia de vida. Lo que ocurrió, que vivimos una etapa de una alegalidad casi completa en Guatemala, en donde los guatemaltecos ya no conocían ni podían practicar sus derechos fundamentales. Se produjo un golpe de Estado que derrumbó un régimen, y en un momento importante fue convocado el pueblo de Guatemala a integrar una asamblea constituyente, y fue básico que fue una elección en que participó el 86% del padrón electoral. Participaron 17 partidos políticos, varios de ellos tradicionales, que ya tenían 25 años de funcionar en el país, y otros partidos nuevos. Funcionó comités cívicos. No hubo partido oficial, es decir, el gobierno militar de turno en ese momento, general Mejía Víctores, no trató de generar una corriente a favor de ningún partido. Participaron sin ninguna limitación ideológica. Y es importante, la guerrilla, estábamos en plena contienda, no participó, pero reconoció el valor de esta Constitución en los acuerdos de paz. Además, por primera vez tuvimos mujeres en la Asamblea Constituyente, tuvimos indígenas y tuvimos jóvenes. Creo que fue una constituyente muy plural, muy representativa, y produjo una constitución con errores, incoherencias, discrepancias, pero es una constitución democrática y tiene una serie de mecanismos para autoprotegerse. Entre esos está la institución del Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, que es prácticamente un nuevo poder supremo como el Tribunal Electoral. De suerte que se rompió la triada de Montesquieu de los tres poderes clásicos, tenemos tres poderes supremos desde el momento en que cada quien haga ejercicio legítimo de sus obligaciones sin interferencias y conservando su independencia. Creo pues que la Constitución es democrática, tiene instrumentos para su autodefensa, y lo que sí requiere, desde luego, es una educación cívica y un valor importante para defenderla. Sí. Gracias, licenciado. Licenciada Morfín, yo podría entender la Constitución como un instrumento de transformación para una nación,
como un instrumento el cual necesita un desarrollo y que se vaya convirtiendo en parte de esa cultura dinámica que todo pueblo debe tener. Sin embargo, la política y las élites hemos fallado en buena parte de América Latina, en Guatemala también, y a veces se culpa a la democracia o a la Constitución misma como la razón de nuestros problemas, dificultades y miserias. ¿Qué es lo que ha fallado en los últimos 25 años? Yo creo que, como bien decía el licenciado Maldonado, la Constitución que hoy nos rige tiene los pesos y contrapesos para que Guatemala como un Estado democrático funcionara. Sin embargo, hemos visto que en la medida en que transcurre el tiempo y que los políticos no asumen su responsabilidad y los funcionarios de gobierno van tomando control de las situaciones, cada vez pretenden concentrar más poder, y lo que han generado es, en muchos casos, la cooptación de las instituciones. Entonces, estas dejan de jugar el rol que les corresponde de conformidad con la Constitución de la República, y tenemos entonces que esa separación de poderes que establece la Constitución de la República no es tal. Tenemos a un Congreso de la República que distribuye el gasto público, que es una función que le corresponde al Ejecutivo. Tenemos a un presidente de la República que influye en resoluciones, en términos judiciales, y naturalmente entonces esa separación de poderes que está en la Constitución no es realmente que sea la Constitución la que falla, son los hombres y mujeres que en un momento dado, concentrando ese poder y teniendo el interés de jugar un rol que trasciende sus propias funciones, han tenido como consecuencia el debilitamiento institucional que hoy nos está afectando, porque la verdad es que hoy por hoy tenemos un Estado totalmente debilitado. Sí. Licenciado Reynoso, y hablando de estados debilitados, a usted le tocó sufrir algunos de esos momentos de extrema debilidad del Estado guatemalteco. Usted fue uno de los magistrados que en su momento votó en contra de esa candidatura ilegal que fue impuesta. Usted también estuvo en los momentos difíciles de la transición del Serranazo para el rescate de la democracia en Guatemala. Y bueno, hemos sido testigos, como usted, de esa continua violación a la Constitución por malas interpretaciones, por abusos, por intereses de grupos poderosos de cualquier sector de la sociedad que son producto de esa cultura errática que ha provocado y sigue provocando tanto sufrimiento en Guatemala, y sobre todo sigue siendo esa muralla que evita que logremos iniciar un camino hacia el desarrollo y la prosperidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Hablando de estas debilidades estructurales que tiene de alguna forma nuestro sistema político, ¿dónde diría usted que debemos empezar para corregir? Bueno, realmente se habla por algunos sectores de reformar la Constitución. Hay una corriente. Sin embargo, habemos otros que pensamos que no es el momento de reformar la Constitución. La Constitución debe desarrollarse a través de las leyes. Más de 54 leyes indica la Constitución que deben desarrollarse, deben crearse, y ni siquiera la tercera parte de ellas se han hecho. Entonces, a través de la evolución legislativa, a través del Congreso, se pueden ir perfeccionando esta serie de deficiencias que surgen, y como dijo la licenciada Morfín, son los hombres los que, o las mujeres, atentan en un momento determinado, como fue en el caso del Serranazo. No sé si me permite referirme a ello, o lo hacemos cuando usted lo crea. En efecto, el aciago día 25 de mayo de 1993, a las 6:30 de la mañana, amaneció Serrano Elías leyendo un acuerdo gubernativo que cortaba con el régimen constitucional las reglas temporales de gobierno, disolvía el Congreso, disolvía la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, y rompía el orden constitucional, sobre pretexto de que existían una serie de vicios en los organismos del Estado.
y que él podía hacerlo. En esa oportunidad tuve el honor, en ese momento histórico, de ser miembro de la Corte de Constitucionalidad, a la vez presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, electo por la Asamblea General, junto con el licenciado Epaminondas González, que usted mencionó, de grata recordación, un héroe de nuestro país, y presidente de la Asamblea de los Colegios Profesionales en turno. Entonces, el Colegio de Abogados se pronunció en la mañana de ese día, y reunidos varios abogados, aparte de los directivos, dentro de ellos la licenciada Anabela Morfín, decidimos ir a hablar al presidente de la Corte, que era don Epaminondas González Dubón, para que tomara una decisión la Corte. Nos reunimos en la Corte, ya los magistrados, a las 5 de la tarde, y el tema era, bueno, el guardián de la Constitución es la Corte de Constitucionalidad. El artículo 268 de la Constitución dice que la función principal de la Corte es la defensa del orden constitucional. Y el artículo 272, literal, dice que la Corte puede actuar, puede opinar. Además de los otros artículos que indican que cualquier disposición gubernativa o ley es nula ipso iure, se contradice la Constitución. Y ahí se decidió por el Pleno actuar de oficio, sin solicitud de nadie, y es un precedente a nivel mundial, diría yo, reconocido por constitucionalistas, de que la Corte, como guardián de la Constitución, actuó, dictó una sentencia en la cual declaró nulo ipso iure las reglas temporales de gobierno. Y cuando ustedes mencionan, licenciado, la importancia de que los hombres y mujeres que formen esta importante Corte, la Corte de Constitucionalidad, en un momento crítico, pues sean hombres y mujeres de derecho, de valores, de principios, con un código moral acorde a las circunstancias de la posición que ostentan, pues entonces puede haber un rescate en un momento difícil. El problema es si la Corte llega a ser asaltada por grupos que están defendiendo intereses distintos a los derechos y a las obligaciones, responsabilidades que conlleva la Constitución de la República, como debe ser. Cuando regresemos vamos a seguir con Libre Encuentro, aniversario número 25 de la Constitución Política de la República, y vamos a hablar de esos momentos difíciles que ha vivido Guatemala en estos 25 años, como por ejemplo el Jueves Negro y algunos actos violentos que se desarrollaron, y también cómo la Corte de Constitucionalidad jugó un papel importante. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro. Hoy estamos celebrando el 25 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala. Licenciado Fuentes de Starac, en esos trastocamientos y manoseos que hemos visto de nuestra Constitución, de la ley y de la democracia, hemos venido siendo testigos los guatemaltecos de cómo entidades como el mismo Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos y otras instituciones desde donde se eligen hoy en día importantes posiciones para funciones de Estado como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, entre otras instancias, pues es lamentable ver la forma en que se ha politizado, en que se gastan recursos del Estado o se malgastan y de alguna forma se manipulan. Eso de alguna forma debilita la fortaleza constitucional, legal de una nación. Luego tenemos situaciones que hablaremos después como la del Jueves Negro, pero empecemos con esta debilidad estructural que tiene nuestra sociedad, no producto de la Constitución, sino del abuso de muchos de sus ciudadanos. Sí, de hecho, la Constitución es inocente de todo lo que acontece en el país, ¿verdad? Porque no es culpable. Sería totalmente injusto que la sentáramos en el banquillo de los acusados. Los que realmente provocan, digamos, los desajustes democráticos en un momento dado, pues son los mismos ciudadanos y los políticos, como bien decía Anabela. Y hay un momento que lo mencionaba el licenciado Reynoso, que es el serranazo, en que realmente se produce un debilitamiento institucional
Y no solo, digamos, se da lugar a que la Corte de Constitucionalidad restablezca el orden constitucional, sino que además hay necesidad de un fortalecimiento institucional, y es ahí donde viene la reforma a la Constitución del año 93-94, en que hay una necesidad digamos, fundamental de fortalecer las instituciones que han quedado debilitadas como consecuencia de ese intento de rompimiento del orden constitucional. Y esa reforma constitucional la impulsa el gobierno del licenciado Ramiro de León Carpio. A mí me tocó formar parte de la comisión técnica independiente presidida por el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados en esa oportunidad, que era el doctor Luis Beltranena Valladares, que en paz descanse, recién pues falleció, y elaboramos un proyecto de reforma constitucional que fue el que finalmente fue impulsado a nivel del Congreso de la República, y como consecuencia de esa reforma pues se produjo la depuración de la Corte Suprema de Justicia, del mismo Congreso de la República. De hecho, esa reforma da lugar al primer referéndum revocatorio en la historia de Guatemala, porque se da por terminado el periodo y funciones de los diputados al Congreso, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y se hacen algunos ajustes democráticos que digamos que revitalizan el proceso institucional de nuestro país. O sea, es importante, digamos, traerlo a colación porque es la única reforma constitucional que ha cuajado. Posteriormente se intentó reformar la Constitución del año 99, pero no cuajó. Y hay algunas reformas interesantes en esa oportunidad, como por ejemplo la famosa prohibición a que el Banco Central le pueda prestar dinero al gobierno, y eso de alguna manera ha impedido, ¿verdad?, procesos inflacionarios en manos de gobiernos populistas. Claro. Y como todo en la vida es perfectible, especialmente una constitución que juega un papel tan protagónico en la vida de una nación, por supuesto que nuestra constitución podría ser mejorada, se le podrían agregar muchas cosas que necesita y probablemente algunos cambios. Sin embargo, y tal vez abro la mesa para que comentemos por un momento, ya el licenciado Reynoso lo decía, que no ve que sea el momento oportuno para hacer cambios en la constitución, y yo me atrevería a especular que la razón es que cuando estos cambios a la constitución se quieren hacer dentro de un contexto político oportunista, electorero, con fines muy distintos a buscar el bien común y la posibilidad de mejorar el marco, las bases para el desarrollo de la nación, entonces sí se debe cuestionar bajo qué condiciones se quiere hacer la reforma. Solo con la pregunta que hizo usted antes, tenemos que tener claro que, digamos, las constituciones del siglo XX tienen un denominador común, que es la organización del Estado como una república democrática, representativa, con una clara división de poderes y bajo el principio que la soberanía radica en el pueblo y la delega para su ejercicio. Esta Constitución crea la Corte de Constitucionalidad como un órgano de control precisamente del poder público. He ahí el interés de cooptar precisamente instituciones para controlar el poder público, lo que usted decía de las corrientes que hay de cooptar las instituciones que se dedican a la justicia, pero en especial a la Corte de Constitucionalidad. Eso es claro decirlo. Ahora, en cuanto a la reforma, ayer estuvimos en un evento también conmemorativo de los 25 años y un periodista me decía, mire, ¿me puede identificar usted el más grande problema de la Constitución? Porque su tema era la reforma. Le digo, mire, sí tiene un grave problema la Constitución. Y él se emocionó y me dice, ¿cuál? Pues que no se conoce. Ese es el verdadero problema. El licenciado Maldonado decía al principio de un programa cívico, y en efecto estamos en plática con un instituto o una ONG para que nos ayuden a poder impulsar a nivel nacional un programa de educación cívico de difusión constitucional, porque muchos hablan de reformas y de defectos, pero en realidad no la conocen. Creo que en la medida que el guatemalteco realmente conozca la Constitución y la puede identificar como un manual de vida democrática, algo así como es la Biblia, como un manual de vida, pero hay que conocerla para poderla vivir. Pues igual es la Constitución, que en la forma en que se pudiera crear
algún proyecto, algún programa de que la gente realmente la conozca, la entienda, sepa para qué sirven las instituciones. Y le digo una cosa muy rápido, que usted vaya al interior y que pregunte dónde queda la Inspección General de Trabajo y no saben para qué sirve la Inspección General de Trabajo. Eso es el verdadero problema de la Constitución aquí en Guatemala. Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que iniciar toda una campaña para que se conozca la Constitución de la República a nivel popular, pero es que lo grave es que ni los propios tribunales en sus resoluciones se fundamentan en la Constitución de la República. Los abogados en sus peticiones a los tribunales tampoco se fundamenta, su fundamento de derecho no es la Constitución de la República. La tenemos como un libro que está allí, que contiene nuestros derechos y están establecidas las garantías, pero a menos que sea una acción constitucional, yo no veo cita de ley, en la cita de leyes ni siquiera, menos en el fundamento de derecho, la Constitución de la República. O sea, es un esfuerzo que tiene que hacerse a nivel global en Guatemala. Y cuando vemos reformas a la Constitución en los países de América Latina donde ya se ha hecho, pues está el caso venezolano, claramente Bolivia, Ecuador, Nicaragua, que incluso se debe mencionar que el presidente Daniel Ortega, uno de estos personajes autoritarios, abusivos, que ha querido perpetuarse en el poder de Nicaragua ya en más de una oportunidad, y cómo los pueblos vuelven a tropezarse con la misma piedra, pues ahí lo tienen otra vez de presidente, y hoy, en estos días, con intención de disolver el Congreso, porque lo ve como una oposición molesta, lo cual nada más confirma la clase de déspota que este personaje es. Licenciado Maldonado, ¿por qué es que solo este tipo de personajes son los que buscan hacerle cambios a la Constitución y definitivamente no es el interés del bien común el que buscan? Precisamente por eso es la precaución, la cautela de tocar la Constitución, porque puede ser una caja de Pandora. Esta Constitución vigente fue consensuada porque no hubo aplanadoras en la Asamblea Constituyente y todos los sectores sociales del país se acercaron a la Asamblea y plantearon sus demandas. Llega la Iglesia Católica, llega la Iglesia Evangélica, llega la Universidad Nacional, llegan las universidades privadas, llega el sector productivo privado, llegan los trabajadores, todos tienen una articulación apropiada a sus intereses. Yo he dicho a mis alumnos a veces que concibo la Constitución como un juego de Lego. Una pieza separada no dice nada, pero hay que articularla y va formando un concepto. Es cierto que el público en general no tiene un conocimiento técnico de la Constitución, pero sí tiene una percepción. ¿Por qué? Porque toda la legislación es la normativa del poder frente al pueblo. El Código Tributario, el reglamento de tránsito, el Código Penal, etcétera, toda una regulación de conductas exigibles coercitivamente por el derecho. La Constitución es el único elemento que opera a la inversa. Es el código del pueblo para obligar al gobierno. Le impone límites, decide qué es lo que el gobierno sí puede hacer y de lo que el gobierno no puede hacer. Y da la franquicia de todos los derechos fundamentales que en nuestra Constitución están muy desarrollados. Creo, en síntesis, que toda reforma tiene un momento, pero es un momento político que se debe de percibir. No debe llegar antes, pero tampoco después. Debe saber el momento preciso en que lo requiere, pero este no es el momento, porque las fuerzas políticas no están gozando del prestigio suficiente como para considerarse representativos y los liderazgos no se dan. En la Asamblea Constituyente tuvimos a José García Bauer, que representaba valores espirituales y morales. Tuvimos un Skinner Clay que representaba el razonamiento jurídico. Y tenemos un Mauricio Quistán que representaba el sentir
de los grupos étnicos y todos tuvieron una presencia y una participación. Y ustedes lo han dicho, no es la Constitución la que debe ser sentada en el banquillo de los acusados, sino en todo caso es la sociedad misma, sus dirigentes y las élites las que debiéramos responder ante los resultados que nuestra nación se están dando. Por supuesto que tenemos graves problemas de pobreza, exclusión, desigualdad, que deben ser resueltos de alguna forma. Y el verdadero reto no debe estar menos en un momento tan inoportuno como este, buscar un cambio de la Constitución que, como se ha demostrado en otras naciones, se convierte en más desastre, más pobreza y más atraso, sino que hay que buscar, como muy bien dice el licenciado Maldonado, el momento oportuno, un momento en el que se vea claramente el prestigio y la honradez de los políticos. Licenciado, ¿qué nos dice de eso? Con relación a toda esta actividad que se ha dado a través de 25 años con el ánimo de debilitar el ordenamiento constitucional, la vida institucional. Hablamos, usted lo mencionó, el tema del Viernes Negro, hablando de esa época, donde yo tuve el honor también de integrar Corte de Constitucionalidad, se previó por determinadas personas, determinados grupos de poder o grupos de la sociedad, que al momento de llegarse a las elecciones generales y a la postulación de candidatos, presidiera la Corte un abogado que fuera afín a la candidatura del general Ríos Montt. ¿Y cómo se logró eso? Calculando que era el tercer año del periodo de 5, que es de mayor edad a menor edad, y que el que tenía que llegar coincidiera como el tercero de los electos por cada uno de los organismos y el colegio de abogados. Eso es curioso, pero es interesante y es real. Y cuando llegamos a la votación, teníamos desventaja. Y al final de cuentas, pues por 4-3 se aprobó la candidatura. Pero se utilizó precisamente a través de acciones de inconstitucionalidad. Y el voto razonado que hicimos los 3 magistrados en contra, lo basamos en el texto del artículo 176. El que haya sido miembro de un gobierno de facto o presidente de la República, etcétera, haya sido pretérito pluscuamperfecto. Y les cuento una anécdota muy rápido. Viendo el diario de sesiones de la Constituyente, decía el que hubiere sido, y el 21 de julio de ese año, cuando lo estaban discutiendo, 7 constituyentes propusieron la reforma por hubiere, haya sido. Y el haya, pretérito pluscuamperfecto, dice en cualquier época, claro, es atemporal. Claro, y de cualquier forma, el espíritu de la ley buscaba precisamente el que no se diera, en especial una candidatura ilegal como esa. En fin, la vida política de nuestros países. Volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro, el 25 aniversario de la Constitución. Bienvenidos a Libre Encuentro, 25 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala. Licenciado Fuentes, los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, un grupo de magistrados que goza, como ya lo dijimos, de gran prestigio, hombres de honor que han sabido responder al momento político que Guatemala vive y que a través de su trayectoria han demostrado también ser hombres pues, de derecho, respetuosos de la ley. Lamentablemente son magistrados temporales. Tenemos una Corte Constitucional que cambia cada cierto número de años y el año entrante, más o menos por estos mismos días, tendríamos ya una Corte nueva. ¿Cuáles son los presagios? ¿Qué riesgos tiene Guatemala si esa Corte no es bien constituida? Sí, como bien decía el licenciado Reynoso, digamos cuando se comenzó a preparar la postulación de la candidatura del general Ríos Montt, pues se empezó también a manipular los procesos de selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad con el propósito de que existiera una Corte de Constitucionalidad ad hoc para que se habilitara esa candidatura presidencial.
Entonces, obviamente, con el ánimo precisamente de impedir que esa historia quedara registrada, esa historia, digamos, negra en la Corte de Constitucionalidad, presenté una acción precisamente con el ánimo de que se expulsara de la jurisprudencia. Acción de nulidad. De nulidad, que se expulsara de la jurisprudencia esa sentencia, en interés de la Constitución, en interés de la ley, ¿verdad? Y afortunadamente la Corte de Constitucionalidad resolvió expulsarla de la jurisprudencia constitucional. La historia dice que la historia se repite cuando uno la olvida, y claro que puede existir nuevamente un proceso de volver a tratar de vulnerar ese orden constitucional, y consecuentemente tiene que ponerse una especial atención en los procesos de selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que van a ser electos, digamos, en los primeros meses del año entrante, ¿verdad? Por la Corte Suprema de Justicia, por el Colegio de Abogados, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por el Congreso de la República y también por la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario. Son 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Yo recientemente pues elaboré un artículo que era importante que hubiera un proceso público totalmente transparente en la designación de esos magistrados, con el propósito de que la ciudadanía pudiera escrutar, pudiera fiscalizar, pudiera vigilar. Sí. Como dicen, solo el pueblo salva al pueblo. Ojalá lo veamos para ese evento, licenciado. Siempre con el tema de los 25 años, que es precisamente si hemos llegado hasta acá, creo que cualquier esfuerzo que se haga para poder tener otros 25 años, hay que hacerlo, y lo que debemos de hacer es fortalecer las instituciones, especialmente las que nos dedicamos a la justicia, y con mayor razón justicia constitucional. Por eso el 31 de mayo cumple 25 años, pero no podemos celebrarlo con un día, sino debe ser celebración de todo el tiempo, de todo un año, pues si se puede, más tiempo, precisamente para crear ese civismo, crear esa cultura constitucional que precisamente activa a la sociedad civil. Ha habido muchos intentos, la Corte ha estado denunciando últimamente esa amenaza, pero no amenaza al funcionario o a la persona, sino a la amenaza de atentar contra la independencia de que debemos de gozar los jueces. Y la sociedad civil tiene un papel importantísimo. Nos han acompañado, y así como somos sujetos y así debe ser, de una descalificación en el caso de que haya un mal comportamiento, también sentirse acompañado es importante. No nos sentimos solos, y eso se los hemos repetido en varias oportunidades. Precisamente el día de mañana, el 31, que vamos a hacer un acto, como le digo, muy solemne, conmemorativo de los 25 años, la Corte le quiere honrar a muchos personajes de la vida nacional que precisamente han fomentado ese civismo, esa nacionalidad, ese patriotismo, entregándole una edición muy especial de la Constitución de 1985. Esta es una obra que hicimos juntamente con Gobernanza, institución que también se muy interesada en el desarrollo social de Guatemala, y realmente para mí es un honor, Dionisio. Usted ha sido una persona que realmente ha contribuido con ese civismo, con esa defensa de la Constitución, me consta. Estuvimos juntos en algunas reuniones, precisamente en el 2003, con muchas de las organizaciones de la sociedad civil, levantando esa bandera de patriotismo, y le cuento que es usted la primera persona que recibe este libro. Los demás personas están invitadas mañana, usted también está invitado, pero ya que estoy aquí precisamente hablando de esos 25 años, lo menos que puedo hacer en nombre de la Corte de Constitucionalidad, ser a usted el primero que le entrego esta especial obra. Muchísimas gracias, licenciado. Pues es un honor, un privilegio para mí recibirlo en nombre mío y de Libre Encuentro. De verdad lo agradezco, lo aprecio y respeto muchísimo este gesto. Y algún día, como dice usted, espero que Dios y la historia nos den la oportunidad de
reunirnos a revisar la historia y no olvidaré en esos momentos difíciles del 2003, una de las misiones que me tocó, además de correr por toda la ciudad en contra de esas turbas que durante el Jueves Negro nos persiguieron a muchos de nosotros, una de las misiones que me tocó hacer fue rescatar al magistrado Rosmoser, precisamente en helicóptero de uno de los lugares donde lo tenían atrapado estas turbas y bueno, historias para ser contadas. Muchas gracias. Volvemos en un momento para nuestro último segmento, 25 aniversario de la Constitución. Bienvenidos, 25 aniversario de la Constitución. Para terminar, yo les quisiera preguntar, cuando estemos celebrando el 50 aniversario de nuestra Constitución, que estoy seguro que todos la podremos celebrar, ¿cómo quisieran ustedes ver a Guatemala y su Constitución? La Constitución como viviente, como real, acercándose a la Constitución verdadera, la Constitución ideal. Y el pueblo de Guatemala viviendo en paz y tratando de progresar para beneficio de todos. Licenciado. Bueno, llegamos a los 25 años, decía don Jorge Skinner-Klee, constituyente, que las constituciones más perecederas que los hombres, él estuvo en 3 constituyentes, y de 1945 para acá, pues ya llevamos una constitución de 25 años, y lo que espero es que dentro de otros 25 años, nuestros hijos y nietos estén disfrutando de un régimen democrático con fundamento en la propia Constitución de 1985, a través, como ya lo dijo el licenciado Maldonado, de que exista de verdad una paz duradera en nuestro país. Yo creo que esperaría que tuviéramos a nuestro ordenamiento jurídico, nuestro orden constitucional como nuestra verdadera patria, no el terruño, sino que verdaderamente el orden legal, y consecuentemente lo que yo esperaría es que exista un verdadero patriotismo constitucional, ¿verdad? Que haya que la sociedad esté totalmente imbuida, esté consciente de la importancia que tiene la Constitución y de su defensa sobre todo. Licenciada. Bueno, yo aspiro a que esta Constitución de la República sea el pacto de paz que nos permita constituir un Estado basado en el respeto a la autoridad, el respeto a los derechos de los ciudadanos, que efectivamente sea el garante de un auténtico Estado de Derecho. En la medida en que conozcamos nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, y eso va para todos los ciudadanos, funcionarios y toda la persona que habite en este país, creo que entonces podremos aspirar a vivir en paz. Señor presidente. Simplemente que se cumpla el fin supremo que busca la Constitución, que es el bien común, y eso se puede lograr únicamente cuando hay justicia social. Muchas gracias, licenciado. Pues sin lugar a dudas, con guatemaltecos como ustedes, nuestro país tiene esperanza. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nosotros, los representantes del pueblo, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Estas palabras fueron pronunciadas hace 25 años
palabras recibidas con emoción y esperanza por una nación que presenciaba el nacimiento de su constitución. Desde la antigua Roma se afirmaba que el poder y la ley no son sinónimos y que sin importar las nobles palabras con que sea empleado o los motivos aducidos cuando se imponga, el poder del hombre es perverso. Por eso, los hombres y mujeres de buena voluntad, respetuosos de la ley y la justicia, se opondrán a los gobiernos que intenten manipularlas, ejercerlas con capricho y entregarlas a la impunidad. Desde el nacimiento de la civilización occidental, líderes e intelectuales nos alertan del riesgo de gobiernos según los hombres, pues son estos los que imponen tiranías y destruyen los gobiernos según la ley. Aristóteles fue el primero en decir que las naciones que ignoran la historia están condenadas a repetir sus tragedias. Cuánta ignorancia abunda en nuestras sociedades, cuántas veces caemos en la misma trampa de la demagogia, la mentira y el abuso de los déspotas. Se llama Constitución a la ley fundamental de un Estado, la cual consta de diversos artículos donde aparecen las normas básicas y los principios que han de regir tanto para las autoridades como para los ciudadanos. Pero cuando son las autoridades las que constantemente violan la Constitución y desvirtúan la naturaleza y el imperio de la ley, no es posible hacer vivo el pacto social que construye naciones en paz, con libertad y democracia. Estados de derecho que definen el marco propicio y facilitan dar continuidad a políticas de Estado que desarrollan naciones y permiten a sus ciudadanos luchar y alcanzar su desarrollo integral y bienestar. Vivimos tiempos de confusión y grandes amenazas. Se culpa a la democracia o a la libertad por el fallo de la política y de las élites. Se culpa a la Constitución por los errores, la incapacidad y los delitos de los gobernantes. Se culpa a la ley cuando son los hombres quienes la violan. Es la política la que ha fallado y son las élites las que han sido incapaces de diseñar una visión de Estado donde todos, iguales ante la ley, tienen libertad y oportunidad, donde a todos se les respetan sus derechos y se les obliga a cumplir con sus responsabilidades. Y la Constitución tiene como primera virtud que es la ley del pueblo para evitar los abusos del poder. 25 años cumple nuestra joven Constitución. ¿Cuántos ciudadanos la conocen? ¿Cuántos ciudadanos están dispuestos a defenderla? Vivimos en un mundo irracional en el que millones de seres humanos sufren de pobreza, exclusión y falta de oportunidad. Vivimos tiempos en los que el destino nos enfrenta a la encrucijada de aceptar en América Latina esa perversa corriente del socialismo o muerte que reparte miseria, o luchar por el único sistema de convivencia que ha demostrado tener éxito: la democracia, el Estado de Derecho y la libertad.